Bueno, segunda hora de hoy, un placer volver a estar otra vez con ustedes. Estamos en la caja de Pandora y como siempre digo antes de empezar, aquí arriba tenéis un enlace que pueden copiar y pegar en vuestras redes sociales, grupos de Telegram y WhatsApp para decir que estamos en vivo y también si alguien quiere verlo en diferido, pues ya tiene el enlace. También deciros que estamos saliendo a diferentes canales de YouTube. Ahora como tenemos algunos canales penalizados por YouTube, pues estamos en otros. Estamos en Pandora TV, Pandora Video, Pandora Misterio, Liberterra, Liberation Adán. En Twitch de Caja de Pandora Vídeo y luego en el Facebook la Caja de Pandora /vídeo también. Y dicho esto, vamos a saludar a nuestro amigo Javier que está ya por aquí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos por Chile? Hola Luis, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están por allá, Aquí por ya el viejo empezando con la calor. continente? Aquí calor Sí, ya. Ya lo que ya. queríamos, ya la calor, ya para poder salir en manga corta. Y nosotros acá al revés, pues estamos entrando en el frío, estamos sacándonos la manga corta, poniéndonos chalecos. Sí, Nosotros nos quejamos siempre, es decir, cuando viene calor porque hace calor, cuando hace frío porque hace frío, pero a mí lo que me exactamente gusta es igual. el entretiempo. Primavera y otoño, ahí estás Así bien. es verdad. No hay excesos ahí, ¿eh? Ahí. Sí, Muy bien. ok. Bueno, hoy nos traes un temazo. Te he preparado ya las fotos para cuando me digas que las ponga. Las Muchas, tengo ya, muchas ya puestas. gracias. Y si Sí. quieres pasamos ya por materia para que dé tiempo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Bueno, ok, el tema nuestro es el Baphomet templario. Y es un tema que lo hemos querido poner porque es un tema, primero, estrictamente alquímico, el Baphomet. Y naturalmente que en este sentido es bueno explicarlo, ver de qué se trata, porque es también un poco polémico y vamos a explicar por qué ha ocurrido esta polémica, digamos así, en relación a este símbolo conocido como el Baphomet templario. La historia del Baphomet se remonta a la época, justamente como lo dice el título de la charla, se remonta a la época de los templarios. Eh, Cuando estos son detenidos por Felipe IV en el año 1307 y comienza esta persecución terrible que ellos debieron sufrir, ustedes saben que en aquella época se arrancaban confesiones a través de la tortura. Finalmente uno podía confesar cualquier cosa con tal de que te dejaran de torturar. Y bueno, lo que sucedió dentro de esos interrogatorios fue que aparece mencionado dentro de ellos una figura que se supone, porque todo esto evidentemente está muy teñido por el deseo profundo de Felipe IV de culpar, de alguna forma, de encontrar culpables a los templarios de algún crimen, ¿ya? Entonces, claro, les culpaban de adorar ciertos ídolos y entre ellos el Baphomet. Entonces surge una serie de informaciones, repito, obtenidas de esta forma, de una forma terrible, y aparece este concepto del Baphomet y entonces entre otras cosas, son culpados los templarios de adoración de esta especie de demonio, como le dijeron en esa época. Entonces, la idea nuestra es hoy día verlo desde el enfoque lo más real posible, ¿no es cierto?, con la información que nosotros tenemos y demostrar que en realidad el Baphomet templario sí existe, existió, existe todavía porque es un símbolo y lo vamos a justamente analizar en esta charla. Eh, Esencialmente consiste en un símbolo que resume la doctrina alquímica completamente. A ver, ¿cuál es la idea? Nosotros debemos saber que la simbología en general, no solo la simbología alquímica, la simbología en general, lo que busca es que a través de un símbolo, ¿no es cierto?, de una imagen, de un símbolo, nosotros ante la visión de este símbolo podamos tener hacernos una representación, comprender lo que está detrás de ese símbolo, qué es lo que nos está enseñando, qué es lo que nos está mostrando. Entonces, el recurrir a símbolos ha sido algo absolutamente utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todas las religiones, todas las grandes culturas han tenido y han utilizado símbolos para expresar sus ideas fundamentales y obviamente sus doctrinas fundamentales. De hecho, nosotros bien sabemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz en el cristianismo tiene una tremenda connotación
basta que nosotros veamos ¿no es cierto?, el símbolo de una cruz y ya tenemos una imagen completa de qué se trata, ¿no es cierto?, del sacrificio de Jesucristo, de su crucifixión y todo lo que está asociado a esto. Dicho lo anterior, entonces, esto es para comprender por qué tan importantes fueron los símbolos a nivel de la alquimia. Tenemos que también comprender que los alquimistas, los templarios al comienzo, los alquimistas después, recurrieron a la utilización de símbolos, naturalmente para preservar su enseñanza, porque el símbolo, repito, es una especie de, como dice Apiano León de Valiente, es una especie de guión taquigráfico, es una taquigrafía, o sea, que en pocas letras o en pocas palabras expresa muchas ideas. Entonces, lo que se hacía al respecto era justamente entregar estos símbolos cuando se enseñaba una determinada doctrina, en este caso en particular la doctrina templaria y posteriormente la doctrina alquímica. Entonces, vamos a ir a ver si es posible, Luis, la imagen número 1, por favor. Si es posible, esa misma, muchas gracias. Aquí nosotros tenemos, y yo justamente para mostrar a ustedes que esto es algo que no es una opinión de Javier Acuña, sino que la verdad es que voy a comentar y voy a leer unas poquitas líneas de Fulcanelli. Cuando Fulcanelli en El misterio de las catedrales hace alusión al Baphomet. Dice así: se componía, el Baphomet, está hablando del Baphomet, se componía de un triángulo con el vértice dirigido hacia abajo, jeroglífico del agua. Este es el triángulo grande, ¿ya? Un segundo triángulo semejante, pero invertido en relación al primero, pero más pequeño, se inscribía en el centro y parecía ocupar el espacio reservado a la nariz en el rostro humano. Ahí está, el más pequeñito. Simbolizaba la formación del azufre. Luego dice, en la base invertida del gran triángulo de agua se apoya un signo gráfico semejante a una H. Son estas dos marcas negras y una línea que las atraviesa, que es la H de los latinos o de los griegos, dice, pero más ancha. Y en la mitad se superpone un círculo, que no aparece aquí ese círculo. Este signo, sigue diciendo Fulcanelli, indica la promesa de arribar al estado del Revis. Luego dice, en el interior del gran triángulo, un poco por encima de cada lado del triángulo de fuego, se veía a la izquierda el círculo lunar con el creciente inscrito y a la derecha el círculo solar de un centro aparente. Estos círculos se hallaban dispuestos a la manera de ojos. Parecen ojos, efectivamente. Finalmente, soldados a la base del triángulo interno, la cruz, rematando el globo, contemplaba así el doble jeroglífico del azufre, principio activo asociado al mercurio, principio pasivo y disolvente de todos los metales. Ahí, más bien dicho, a menudo un segmento más o menos largo, situado en la cúspide, en el vértice invertido, aparece cruzado de líneas de tendencia vertical en las que el profano no reconocía en absoluto la expresión de la radiación luminosa, sino una barbichuela, una especie de barba, que aquí tampoco. Pero lo que quería hacer con esto, acabamos de escuchar la descripción de Fulcanelli para el Baphomet. Entonces, ¿cuál es la idea? Y aquí es donde queremos explicar un poquitito. Nosotros tenemos entonces, tenemos acá, no sé si se ve mi puntero, Luis, ¿sí? ¿Se ve? ¿Lo estoy moviendo? ¿Se ve acá o se ve allá? No sé. No, claro, el puntero aquí lo muevo yo, si te das cuenta. Ah, perfecto, muchas gracias. A no ser Bueno, que tú compartas pantalla desde tu ordenador, que también puedes. ya, pero en ese caso desaparecería la imagen, probablemente. Ah, vale, claro, Claro. sí. No, No dejémoslo tienes. así, si no es tan complicado tampoco. Mira, básicamente, ¿cuál es el concepto acá? Cuando se dice que acá está resumida toda la doctrina alquímica, es porque, claro, tenemos el primer triángulo, ¿no es cierto?, en el que aparecen los dos lados de este triángulo descendiendo hacia abajo, simbolizan, como dice Fulcanelli y lo dice también Apiano León de Valiente, la gran caída del hombre. Cuando el hombre estando en el vértice, digamos, no es un vértice, sino que en la línea superior, simboliza el estado de gracia, del cual cae el Adán segundo, el Adán primero convertido en Adán segundo, convertidos en estas dos partes que son la parte masculina y femenina, entonces por eso se dividen y caen hacia los abismos del caos, que representa esta punta inferior en otro aspecto. Eso es por una parte.
Por otro lado, nosotros tenemos que el Sol y la Luna, aquí representados, están simbolizando precisamente el trabajo alquímico relacionado con el caos. El caos está representado en la alquimia por el Sol y la Luna, ¿ya? Entonces, el Sol son los aspectos metálicos del caos y la Luna son los aspectos minerales del caos. Son como dos grandes miasmas que conforman este caos al cual, ¿no es cierto?, o dentro del cual caímos nosotros, que somos quienes justamente descendimos hacia los abismos del caos desde nuestra condición primigenia absolutamente pura y esplendente, digámoslo así. Entonces, luego, este concepto del azufre que tenemos al centro con este triángulo más pequeño, en posición erguida, digámoslo así, representa justamente el símbolo del azufre y significa que tanto en la boda alquímica del Sol y la Luna, su hijo es el azufre, es decir, el resultado de esta boda alquímica entre Sol y Luna se llama azufre, que en el lenguaje alquímico representa básicamente la inteligencia. Es decir, la inteligencia humana está representada por el azufre como un trabajo inicial, primigenio, que debe realizar el hombre que ha caído en el caos. Y esta inteligencia, el concepto esencial de inteligencia en este caso, se refiere específicamente a la capacidad de inteligencia discriminativa. No es la inteligencia común que nosotros tendemos a confundir con el intelecto. Es una inteligencia superior. Entonces, lo que queremos explicar en este símbolo es que, repito, son Sol y Luna, ¿no es cierto? Son un matrimonio, digámoslo en este caso es una boda alquímica, cuyo hijo o vástago va a ser este azufre. Y este azufre, aquí representado, repito entonces, por este triángulo, es y representa dentro de la experiencia humana la inteligencia. Porque lo que yo estoy tratando de expresar acá es cómo estoy tratando de hacer una ligazón entre el símbolo alquímico, propiamente tal, y cómo ese impacta en nosotros, cómo impacta en el ser humano. Porque está muy bien conocer, ¿no es cierto?, la teoría general, explicar la boda alquímica, pero yo creo que es súper interesante saber qué significa los resultados de estas operaciones alquímicas dentro de nosotros. Hay que recordar que esto, me gusta recordarlo porque en realidad es importante no olvidarlo, todos los símbolos alquímicos representan una realidad interior del hombre. Nada de lo que estamos mirando y nada de lo que estamos explicando ocurre afuera de nosotros. Todo ocurre dentro de nosotros. Eso quería manifestar para tenerlo presente. Entonces, este proceso que estamos viendo acá, de Sol y Luna, en boda alquímica, cuyo hijo o vástago es este azufre, que simboliza la inteligencia discriminativa, ocurre dentro de nosotros. Es una experiencia que realiza el alquimista o el discípulo cuando comienza a practicar la alquimia propiamente tal. Entonces, esta parte ya la tenemos explicada, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la H, a esta especie de H que tenemos debajo del triángulo más pequeño. Esta H, que no es una H, sino que parece una H, están representadas aquí primero las dos columnas del ingreso al templo del rey Salomón, ¿ya? Aparecerán permanentemente porque el templo del rey Salomón, en la expresión alquímica, somos nosotros. Nosotros somos el templo del rey Salomón, simbolizado, por supuesto, en un templo construido con piedras, ¿no es cierto?, donde, si ustedes se acuerdan, rey Salomón le pide al arquitecto Hiram Abif, un hombre muy versado, muy, muy sabio, le pide a él que construya este templo. Entonces, desde el punto de vista simbólico, el templo, la construcción del templo, somos cada uno de nosotros. Hiram Abif representa al Alcahest o a la luz iniciática, que es la que permite que esto ocurra. Por eso se dice, entonces, en la construcción del templo del rey Salomón, que los trabajos que debían hacer los obreros, ¿no es cierto?, consistían en tomar una piedra bruta, tosca, sin una forma definida, y trabajarla, y se trabajaba
a este nivel, los arquitectos construyendo, ¿no es cierto?, con un cincel y un martillo. Y entonces con este cincel y martillo iban golpeando, ¿no es cierto?, y por lo tanto iban dándole una forma perfecta a esta piedra que inicialmente era una piedra bruta. De manera tal entonces que, habiendo construido esta piedra, habiendo terminado esta piedra, quedaba lista para formar parte de la construcción del templo, que en el fondo es la construcción de nosotros mismos. Entonces, siendo ese el trabajo, acá tenemos entonces, repito, las dos columnas de la entrada del templo, en donde la del lado izquierdo representa la columna B, de B larga, ¿ya? Y la otra representa la columna J. ¿Por qué es importante? Es muy importante por lo siguiente, porque en la columna B, la que está en el lado acá de la luna, están justamente resumidos dentro de esta columna en el templo del rey Salomón, están escondidos, llamémoslo así, están guardados sol y luna. Es decir, que el trabajo inicial, esta primera obra, este primer paso de la obra, se realiza dentro de la columna B. Y dentro de esta columna B se está produciendo esto que hablábamos hace unos minutos atrás, de esta boda alquímica entre el sol y la luna. Entonces, el producto del trabajo que se realiza en la columna B, que tenemos acá, es el azufre, como ya llevamos dicho. Y este azufre entonces empieza a ser preparado dentro de esta columna B. ¿Cuál es el efecto o cuál es el resultado que esto tiene? Esta línea central que tenemos acá representa un efecto que la columna B produce sobre la columna J, que tenemos acá al lado, ¿ya? ¿Qué significa? Que la columna J, en la simbología alquímica, contiene encerrado dentro de sí misma esa columna al mercurio coagulado. Ese es el nombre que se le da a la alquimia. El mercurio coagulado representa nuestra parte espiritual, el aspecto idéntico a Dios que tenemos todos los seres humanos. Es como esa, llamémosle en el lenguaje que se puede utilizar, la chispa divina, ¿no es cierto? Ese aspecto espiritual que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Pero, y aquí viene lo interesante, este aquí coagulado se le llama de esta manera coagulado porque está prisionero del caos y está entonces contenido en esta columna J. La significación de que esté prisionero del caos es precisamente la significación de la gran caída. Nuestra caída en el caos entonces representa que nosotros hemos sido embadurnados, digámoslo así, por Sol y Luna, que aquí están representados, ¿no es cierto?, en el Baphomet. Y este Sol y Luna entonces nos han cubierto completamente, nos ha envuelto, nos ha aprisionado, y el efecto que tiene, el efecto práctico que tiene en nosotros este aprisionamiento de Sol y Luna es el olvido. Es decir, que nosotros, siendo seres absolutamente espirituales, idénticos a Dios, dice la alquimia, en el fondo, somos seres exactamente iguales a Dios, en nuestra esencia original. Entonces, este caer en el caos produce el olvido de esa realidad. Y nuestra conciencia, entonces, en ese momento, se identifica con el caos. Es decir, creemos que somos la materia. De ahí nace todos los conceptos materialistas que hoy día conocemos, en las que el ser humano en muchas ocasiones y a lo largo de muchos siglos ha creído que él es la materia, que él es ese caos, que él es todos los defectos, etcétera, 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 todo lo que implica la oscuridad. Y al identificarse esta porción maravillosa y brillante y extraordinaria, por error, al identificarse con el caos, cree que es el caos y entonces comienza a vivir una vida en el mundo caótico, en el mundo del caos, en el mundo de la materia, errante. Y será errante porque en este olvido, en este olvidar su origen celeste, cometerá innumerables errores. Nosotros cometemos muchos errores, cometemos muchas equivocaciones. Errores de juicio, ¿no es cierto? Falta de amor, egoísmo, todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar desde el punto de vista de los defectos, lo vamos a encontrar en la experiencia humana, causada principalmente por esta pérdida de
la memoria, llamémosle así, y esta interpretación equivocada de que nosotros somos la materia. Por lo tanto, que estamos sujetos a la vida y a la muerte, que estamos sujetos al envejecimiento, que estamos sujetos a desaparecer, etcétera, etcétera. Todo eso conforma el gran error, al que inclusive, y una de las cosas asociadas a este gran error es la separatividad, es el sentirnos separados, separados de los demás, separados de Dios, separados, simplemente. Ese es el inicio de este concepto hindú que tiene la filosofía Vedanta, que cuando parte explica que uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos es lo que se llama la herejía de la separatividad. Y le llaman herejía, es una manera de decirlo porque dice, es un gran error en relación a la realidad espiritual. Entonces, la herejía de la separatividad es una consecuencia de la caída en el caos. Es una consecuencia del olvido de nuestro origen celeste. Todo eso está pasando en la columna J. Mercurio aprisionado en la columna J, aprisionado por el caos. Entonces, y ahora es donde viene, digamos, la parte bonita, digamos. El trabajo en la columna B, que hablábamos hace un minuto atrás, que es el que el Sol y la Luna son capaces de producir azufre, ¿no es cierto? Es un trabajo arduo, es el trabajo nuestro, del discípulo. Producir azufre, eso significa, acuérdense, producir azufre está significando que nosotros estamos tomando este caos y lo estamos transmutando en luz. Miren la tarea, es una tarea verdaderamente enorme. Nosotros, el trabajo alquímico significa que nosotros tomamos Sol y Luna, que representan al caos, y con nuestro trabajo, que es el trabajo alquímico, que es el objeto de la alquimia, transmutamos esta materia en luz. Primero, para lograr esta transmutación, la hemos transformado en azufre. Entonces, este azufre, producto del matrimonio o la boda alquímica de Sol y Luna, cuando se produce, asciende por la columna que tenemos acá, como que se va hacia lo alto, hacia arriba, porque se ha transformado de una cosa de materia en algo gaseoso. Finalmente pasa por los 4 elementos. Cuando esta materia así trabajada en el proceso alquímico parte como materia, como algo concreto, como tierra, ¿no es cierto? Signo de tierra. Luego se transforma en agua a través de este trabajo. Luego pasa a aire y finalmente termina en una condición de azufre fuego cuando llega a la parte superior. Cuando alcanza la condición de azufre fuego, es cuando entonces sale por arriba de la columna B y se desprende hacia arriba. No obstante, y mientras este trabajo se estaba realizando, esta línea que une las dos columnas está representando, está recordándonos que este trabajo en la columna B está influenciando de manera simpática hacia la columna J. Es decir, está produciendo un efecto simpático hacia la columna J, donde está encerrado el mercurio coagulado. ¿Y cuál es el efecto que se produce? Que este mercurio coagulado, por este trabajo y por esta influencia simpática de la columna B, se despierta. Es decir, se desprende de esa cobertura material caótica que la mantiene prisionero y también sale hacia arriba. Entonces, en la columna J también se observa que sale hacia lo alto este mercurio que estaba prisionero. Este mercurio entonces se libera. Y entonces, si lo imaginamos, los dos, el azufre por un lado y el mercurio por otro lado, ¿no es cierto?, están saliendo hacia lo alto y lo que sucede es que se encuentran en la salida, digámoslo así, y se unen. Y ahí conforman otra boda alquímica, porque hay 5 bodas alquímicas en total. Y esta boda alquímica entre el azufre liberado, producto de la columna B, más el mercurio liberado de la columna J, se unen entonces en boda alquímica y tienen también entonces un hijo. Esto es de muchos matrimonios.
Entonces, este hijo que se obtiene acá de la unión de azufre y mercurio, se le llama revis. Revis. Es una palabra compuesta de re, en donde según nosotros sabemos la raíz latina de re es cosa, de ahí vienen las reses y la res y lo que sé yo. La re y bis, que significa algo igual a dos. Entonces, algo conformado por dos cosas. Y estas dos cosas son azufre y mercurio. Nació entonces el revis. Nace el revis en esa situación. Este revis, así formado, entonces, en este momento que está arriba, se llama arco real. Ese es el nombre que le dan los alquimistas a este arco que se forma en la parte superior de las dos columnas. Este arco real, entonces, se forma, crea el revis, y este revis, en esa condición, se conoce como revis fuego, porque el azufre es, en ese momento, azufre fuego. Y el trabajo continúa. ¿Y en qué consiste que continúe? En que este revis fuego ahora tendrá que descender, así como ascendió en el otro lado, ahora en la rota, que es un círculo, ahora debe descender para transformarse en revis, desde revis fuego, que es el que ya está recién conformado, a revis aire, revis agua y revis tierra foliada. Y esa tierra foliada es, en definitiva, la transmutación de la materia que se ha producido a través del trabajo alquímico. Es esa piedra cúbica que se ha logrado, ¿no es cierto? Y que se ha transformado entonces en una piedra filosofal. Porque esta piedra cúbica es una piedra filosofal que permite la construcción de la espiritualidad interior de cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, a eso quería llegar con toda esta explicación. Esta imagen del Baphomet está expresando todo esto que hemos conversado. Uno mira esta imagen, si conoce por supuesto su interpretación, e inmediatamente capta todo lo que es el movimiento de la alquimia en el interior de cada uno de nosotros. Fíjense que esto de las dos columnas que acabamos de conversar, columna B y la columna J, ¿no es cierto?, en donde la columna B produce el azufre y la columna J está prisionero el mercurio, es lo que han querido representar muchos de los cuentos iniciáticos que nosotros escuchamos cuando éramos chicos, cuando éramos niños. Y el que más lo representa con más claridad es el cuento de la Bella Durmiente. ¿Se acuerdan ustedes esa princesita que nace y recibe una maldición, qué sé yo, y a los 15 años se pincha el dedo y se sumerge en un sueño eterno, ¿verdad? De 100 años, dice el cuento, que en este momento la palabra 100 significa muchos eones de años. Y entonces queda ahí aletargada, no queda muerta, pero sí está aletargada, está puesta en una urna de cristal, el castillo también se deterioró, qué sé yo, fue abandonado, se llenó de maleza, etcétera, etcétera, hasta que después de mucho tiempo un príncipe se entera de esta leyenda de una princesa que estaba en un castillo y se pone a buscarla. Hasta que, después de mucho esfuerzo y pelear contra un dragón que custodiaba el castillo, ¿no es cierto?, penetra dentro de este castillo y se encuentra con esta princesa en esta urna de cristal. Y al verla se enamora de ella, le da un beso de amor y con ese beso de amor la princesa se despierta, se enamora del príncipe y se casan. Es exactamente lo que acabamos de describir. Lo que pasa es que los cuentos de niños, los cuentos clásicos, no los modernos no, otra historia. Los cuentos clásicos tenían el interés de que estas enseñanzas tradicionales ingresaran a la mente de los niños a través de la intuición, porque esto es pura intuición para un niño, ¿no? Nadie le va a hablar de azufre, de mercurio, no, para el niño es el amor del príncipe y la princesa y cómo ellos se casan y viven felices para siempre, que representa en definitiva el destino del ser humano cuando se encuentra con su propia realidad espiritual, y así es, en definitiva. Bueno, para resumir un poquitito esta parte y tratar de comprender hacia dónde apunta, como digo recién, es la intención que tuvieron los templarios cuando hicieron este Baphomet, fue justamente mantener esta enseñanza en un solo símbolo y que lo pudiera mostrar. Nosotros miramos este símbolo del Baphomet y conociendo lo que representa, inmediatamente se fija en nosotros la enseñanza alquímica tradicional. Bueno, esto es básicamente la descripción del Baphomet. La palabra Baphomet
dentro del lenguaje también alquímico significa baño de fuego. Es un baño de fuego. Porque en definitiva, todo este trabajo aquí descrito se puede realizar gracias al Alcahest, donde el Alcahest, según recordamos, es el dios creador en la alquimia. Debemos recordar que la alquimia, en lo que se conoce como la antropogénesis, lo que hace es explicar que el nacimiento, el origen del hombre, parte cuando el innominado, este dios que no puede nombrársele, no tiene nombre, qué sé yo, no tiene lugares, eterno, permanente, omnisciente, crea al Alcaest como la luz iniciática, digámoslo así. Inmediatamente tiene que crear la contraparte porque la luz y la oscuridad, digamos, son los dos pares de opuestos, pero crea al Alcaest y le da instrucciones al Alcaest para crear al ser humano, en este caso. Y este ser humano, que es el Adán primero, somos nosotros, que es un ser perfecto, ¿no es cierto? Que no tiene ningún defecto, lo tiene todo, es hecho a imagen y semejanza del Alcaest. Bueno, se caracteriza en ese caso por tener una situación especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que es perfecto, pero en esa perfección se aletargó. Se produce una especie de aletargamiento de este Adán primero, porque como todo lo tenía, todo lo sabía, pero no sabía que sabía. Ese es el problema. Entonces, el Dios innominado le pide al Alcaest que solucione esta situación y entonces el Alcaest, eh, Dios creador, ¿no es cierto?, etcétera, la máxima perfección de Dios en el mundo de la creación, toma a este Adán primero y lo parte en sus dos, lo divide en dos y divide la parte masculina de la femenina, ¿no es cierto?, y lo lanza a los abismos del caos. Y ahí comienza todo el derrotero nuestro, porque somos nosotros quienes nos fuimos de cabeza al caos, ¿no es cierto? Y olvidamos nuestro origen, olvidamos nuestro pasado, olvidamos quiénes somos, y debemos entonces ahora, desde lo más profundo del caos, regresar a la casa del Padre. Y ese camino es lo que describe la alquimia, y eso es, en definitiva, lo que la alquimia propone cuando se enseña, le propone al estudiante justamente un camino donde explica todo esto. Yo lo he resumido, pero así al máximo, es mucho más, con mucho más detalle, porque una característica, y porque a mí me gusta mucho la alquimia en lo particular, es que la alquimia todo lo explica. Por supuesto que simbólicamente, pero lo va explicando paso a paso, los pasos que vamos dando para eso. Y la alquimia entrega entonces, además de esta enseñanza, llamémosla así, explicativa, en donde se detallan estas situaciones, también entrega una herramienta que la trajeron los templarios del Medio Oriente cuando ellos fueron iniciados por los sufíes, que es la palabra perdida. Es el solvet coagula, ese es el otro nombre que se le da, que es una fórmula alquímica, templaria en un comienzo y luego alquímica, por supuesto, a través de la cual el discípulo, es decir, cada uno de nosotros somos discípulos, del momento en que nos ponemos a buscar la verdad, nos transformamos en discípulos. Entonces, el discípulo que en este caso transita por el camino de la alquimia, se le entrega esta herramienta que es la palabra perdida, que es en definitiva un trabajo, una práctica que debemos hacer para lograr todo lo que acabamos de describir, esta formación del azufre, formación del revis, ¿no es cierto? Y luego cómo este revis se transforma en materia foliada, y esta materia foliada entonces constituye esta piedra para ir construyendo lo que en definitiva es, en el lenguaje alquímico, nuestro cuerpo de luz. Así como Hiram Abif construía este templo con las piedras simbólicamente, no sé, el templo del rey Salomón, así nosotros construimos nuestro cuerpo de luz, que es justamente el templo que simbólicamente está construyendo también Hiram Abif. Ese es un poquitito el resumen. Ahora, ¿por qué razón tocamos este tema y hemos dicho que puede ser un poco polémico el tema del Baphomet? Porque en el siglo pasado, perdón, el siglo XIX, no el pasado, el siglo antepasado, un esoterista llamado Eliphas Levi, si tú gustas, Luis, ¿me podrías poner la otra imagen, por favor? Un esoterista llamado Eliphas Levi creó esta imagen que ustedes están viendo acá,
y le puso el nombre de Baphomet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes comparan lo que acabamos de ver con esta imagen, veremos que es algo completamente diferente. Entonces, Eliphas Levi crea esta imagen que es como ustedes ven un macho cabrío que tiene alas, que hay una luna y un sol. Incluso en sus brazos ustedes pueden leer Solve et Coagula en el otro, ¿ya? La firma de Eliphas Levi está abajo. Tiene un caduceo, tiene ¿no es cierto? Unos cuernos. Y el único detalle que tiene que podría, incluso lo dice Eliphas Levi, que podría mostrarse como algo de carácter espiritual, es la estrella que tiene en la frente, donde la punta está hacia arriba. Ese símbolo, con la punta hacia arriba, habla de espiritualidad. Todos los signos satánicos, si ustedes se han fijado, tienen la estrella apuntando hacia abajo, o sea, hacia la materia. Bueno, el hecho esencialmente para explicar esto es, ¿y por qué lo mostramos? Porque como Eliphas Levi lo publica en su obra El Tratado de Magia, de Alta Magia, creo que es el nombre del libro que él publica, y publica esta imagen. Entonces, ha generado una gran confusión esta imagen, porque muchas personas entonces tomaron este libro de Eliphas Levi y pensaron que esta figura era la figura de los templarios, que ellos adoraban. Y obviamente conduce a una confusión, sin duda, porque recordando la imagen anterior nos damos cuenta que no tiene ninguna relación con la imagen original, exactamente, gracias, de los templarios. ¿Sí? Entonces, inclusive en el mismo siglo pasado, el mismo siglo antepasado, el siglo XVIII, fue utilizada esta imagen para atacar, en este caso, a la masonería. Porque ustedes, me imagino que al escucharme se dieron cuenta que muchos de los aspectos que yo mencioné están dentro de la masonería, las columnas, ¿no es cierto? Principalmente, básicamente son las columnas, el arco real y todo esto, la piedra cúbica, etcétera, el Hiram Abiff y la construcción del templo del rey Salomón, etcétera, están muy asociados a la masonería porque la masonería parte justamente cuando llegan los templarios, son iniciados muchos constructores de la época por un grupo de templarios que los consideraron personas muy nobles, y esos masones en aquellos años, estamos hablando del siglo XIV, ¿no es cierto?, llevaron esta información al interior de su cofradía de constructores y se desarrollaron de una manera muy extraordinaria también, en paralelo con los alquimistas. Y bueno, después sabemos que existe toda una historia de la masonería operativa inicialmente, y luego se transforma en especulativa en el año 1718 en Inglaterra, donde aparece la masonería especulativa, pero que mantienen estos símbolos. Entonces, se asoció, obviamente, este símbolo también a la masonería. Y lo que hizo fue, a ver, en el siglo XIX, justamente, un ataque muy fuerte en contra de la masonería. Esto ocurrió en Francia. Un señor de nombre Leo Taxil ataca a la masonería y utiliza este símbolo para decir que los masones lo que hacían era adorar al demonio. Claro, entonces esta clase de símbolos, evidentemente, se presta para una gran confusión. Y yo lo quería mencionar justamente en esta charla, porque, claro, la idea consiste en evitar confusiones y poder despejar algunas dudas. Pero eso es esencialmente, y repito que el concepto original del Baphomet es aquel que describió Fulcanelli, ¿ya? Y que obviamente es es la construcción, ¿no es cierto?, de este símbolo alquímico templario, real y auténtico, y que fue entonces confundido con, no sé, un gato negro, cosas así decían en aquella época. Pero esencialmente, nuestra intención de mostrar esto es, bueno, compartir esta información, que es una información muy interesante, saber lo que es el Baphomet templario, qué significa realmente, y esta imagen que tenemos acá entonces a la vista no es precisamente esa, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que decir, esa imagen no. La imagen correcta es la otra. Entonces, esa es la correcta, justamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, repito, en esta imagen del Baphomet templario está resumida toda la historia del camino del alquimista, ¿ya? Y eso obviamente es muy interesante saberlo,
tener presente que el camino de la alquimia es un camino interior, es un camino espiritual, es un camino que nosotros intentamos cuando hablamos de este tema de establecer la diferencia con la espagiria, que también es una disciplina muy interesante, muy noble, pero que la espagiria es un camino que lo que busca es, como decíamos en otras charlas anteriores, busca encontrar soluciones para problemas puntuales, concretos de los seres humanos, de las personas, digámoslo así. En tanto que la alquimia, propiamente tal, lo que está haciendo es un camino esencialmente de desarrollo interior y por tanto de desarrollo espiritual. Son dos líneas complementarias, nada de contradictorias, pero complementarias. Y eso es básicamente lo que es el Baphomet templario. Esto es básicamente de qué se trata. Esto, nosotros, como ustedes deben saber, estamos promocionando acá en Caja de Pandora un curso de alquimia. Y por supuesto que este tema y muchos otros temas se ven durante este curso, que son 10 sesiones que vamos a llevar adelante a partir del próximo martes, creo, martes 18 de mayo, entiendo, Luis, me parece que sí. Y eso es básicamente, ahí está, perfecto, el 18 de mayo, justamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es compartir estos conocimientos. Esta es una información antiquísima, no está disponible, está disponible. A ver, lo puedo explicar. Está disponible. Nosotros sabemos que hay una gran cantidad de información relacionada con la alquimia. Hay muchos libros de alquimia, hay mucha publicación acerca de alquimia, hay artículos. Y como siempre pasa, sobre todo en Google, que hay información correcta y hay información falsa y hay información semicorrecta y semifalsa, por lo tanto, es muy fácil confundirse, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este curso de alquimia, como ustedes están viendo acá en el temario general, son temas asociados justamente al estudio profundo de la alquimia. Y, como dice aquí al final, una descripción detallada de instrucción para realizar correctamente el ejercicio alquímico, Solver Coagula o Palabra Perdida, que se lo entregamos a nuestros alumnos promediando el curso, porque para poder practicar este ejercicio es necesario tener todos los basamentos, todos los fundamentos esenciales de los conocimientos alquímicos propiamente tales. Así es que, no sé qué te parece, Luis. Espectacular la explicación. Yo la había escuchado antes, pero el otro día me acuerdo que alguien me lo preguntó y decía, tiene que ver con los templarios, tiene que ver con fuego. Digo, pero ahora no me acuerdo porque lo escuché hace tantos años y hoy vas tú y lo explicas. Digo, mira, Qué ahora le voy a bueno. decir a esa persona, mírate el vídeo. Súper, claro. Le mandas el link y dice, mira, aquí tienes, le responde. Ahí está, digo, yo ya no me acuerdo. Digo, después de tantos años hay cosas que se me van olvidando y mira, y ahí está. Sí, Bueno, así es. pero la gente que nos está viendo, antes de continuar con las preguntas, quiero comentaros que aquí tenéis un botón de WhatsApp. Lo digo porque si vais a hacer la gestión de compra y tenéis algún problema, pues podéis contactar con Iván, que a través de una nota de voz o una nota escrita de texto, él os atenderá si tenéis algún problema con que la página web no carga, no podéis hacer la compra, queréis saber más información, hay algo que no sepáis. Y luego siempre os comento que cuando entramos aquí a comprar y una vez que compras le das a finalizar la compra, dice el vídeo ya está en su carrito, a ver, ahora lo carga, ¿vale? Sí, hay 4 formas de pago. Las 2 primeras son diferentes tipos de tarjetas de crédito. Luego el PayPal, que es el pago de Internet por excelencia, y la transferencia bancaria. Transferencia bancaria solo Unión Europea pone, porque se ve que no hay entre los bancos, no hay algo para poder trabajar en ellos, ¿no? O sea, sé que hay restricciones, entonces no dejan. Entonces, para la gente en América, pues tarjetas de crédito y PayPal es lo que nos dejan. El tema está que nosotros, claro, funcionamos aquí en Europa y se ve que aquí las leyes son las leyes europeas las que mandan y Obvio. exactamente, aquí no hay más. Pues dicho esto, yo te quería preguntar una pregunta que tiene que ver también con lo que estás hablando. Las personas que son masones o los que son, ¿cómo se dice? Los que estudian la alquimia, o sea, es decir, alquimistas masones o masones alquimistas, o eso está totalmente separado el tema. A ver, sí, es muy interesante lo que tú preguntas porque, bueno, hay muchos masones. Yo diría que no siempre el masón conoce en detalle esto, porque hay masones que son alquimistas
y viceversa, alquimistas masones también. De hecho, Apiano León de Valiente, que es el escritor de este libro, Las cuatro alas de Mercurio, él es masón y es alquimista, ¿no? Pero primero fue alquimista y después se hizo masón. Entonces, lo que explica él mismo, y que se sabe históricamente, es que la masonería moderna no es la misma que la masonería antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Inicialmente, cuando los templarios inician a los masones, que eran los constructores, ¿no es cierto?, como bien sabemos, medievales, los inician en sus prácticas y doctrinas, les enseñan este conocimiento, y de esa forma los masones, que eran excelentes constructores, se transforman en más que excelentes, extraordinarios constructores, porque este conocimiento les hizo a ellos transformarse interiormente, y cuando uno se transforma interiormente se produce este efecto en el que no solamente tú te haces una persona más espiritual, sino que además en el mundo concreto, en el mundo de la materia, eres más eficiente. Eres realmente muy eficiente. Entonces, lo que pasó con ellos fue que si eran buenos constructores antes de ser iniciados, después de serlo eran extraordinarios. De hecho, acuérdense un pequeño detalle, comienza digamos, la arquitectura gótica más o menos en esa misma época. La migración de las catedrales románicas, estilo románico, por ejemplo, que existían hasta esa época, hacia las catedrales góticas es un salto cuántico en términos de calidad, de belleza, sobrecoge una catedral gótica. Es como mirar una especie de, no sé, de éxtasis místico comparado con las otras románicas oscuras, más chatas, muros muy gruesos, ventanas muy pequeñas, etcétera, etcétera. Con esto otro que es un festival de luz dentro de la catedral. Los muros se hicieron más delgados porque la catedral gótica se caracteriza porque usaba muros más delgados, y la técnica que aplicaron fue distinta. Entonces eran muy altas, y de hecho nosotros vamos a mirarlas, asombra la altura que lograron. Uno se pregunta, pero ¿cómo en esa época pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron construir esta bóveda maravillosa? Tiene, no sé, 30, 50 metros de altura, con la tecnología que tenían ellos. Bueno, la única explicación es entender que ellos alcanzaron un nivel de desarrollo interior que les permitía realizar esto, lo que es maravilloso. Ahora, naturalmente, estos masones constructores, entonces fueron desarrollándose cada vez más hasta que llegó un momento, más o menos a comienzos del siglo XVIII, en el que se empezaron a terminar, llamémoslas así, las necesidades, y por cambio, por supuesto, de época, las necesidades de seguir construyendo, de hacer grandes catedrales, grandes palacios, qué sé yo. Entonces, cuando estos masones llamados operativos, en ese momento, porque eran estos masones, deciden ellos que esta maravilla que ellos tenían en sus manos no se podía perder. Y ahí es entonces cuando, a comienzos del siglo XVIII, ellos toman una decisión y deciden que van a aceptar, dentro de su orden, van a aceptar a quienes no sean constructores. Y ahí nace esta idea de los llamados masones aceptados. Y entonces empiezan a aceptar personas que eran abogados, eran, qué sé yo, artistas, eran, qué sé yo, políticos, etcétera, etcétera. Empiezan a ser aceptados dentro de esta nueva masonería, que se le dio el nombre de masonería especulativa, a diferencia de la anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá es que se crea lo que se conoce como la masonería especulativa, y oficialmente, aunque ya antes habían habido otros intentos, pero oficialmente nace en el 1718 en Inglaterra, en Londres específicamente, en 4 posadas o pubs que había en esa época, y nacen 4 logias ahí. Y estas 4 logias fueron impulsadas por estos viejos masones, ¿ya?, que tuvieron esta idea para que no se perdiera, porque ellos veían que se iba a perder todo, porque se estaba terminando la profesión, básicamente. Entonces tuvieron esta idea, que fue una muy buena idea, pero hubo un pequeño problema, y esto explica lo que tú me estás preguntando, Luis. Explica el hecho de que nace esta nueva masonería, pero algo sucedió, algo pasó. Estos viejos masones de la masonería antigua, ¿no es cierto?, sabios e iniciados en el arte, algo sucedió. Le entregaron a los nuevos masones, estos masones aceptados, le entregaron sus ritos,
sus símbolos y sus ceremonias, se los entregaron. ¿Ya? Pero algo ocurrió, digo, cuando estos masones, estos viejos masones, por alguna razón, parece ser que sintieron que se estaban equivocando, algo así parece que fue, y no le entregaron el significado de la simbología. Entonces le entregaron solamente los ritos y ceremonias, pero no su clave de interpretación. Y por supuesto, tampoco le entregaron el solve et coagula, que por eso se llamó posteriormente la palabra perdida, porque se perdió, en definitiva, porque no se la entregaron. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Tendríamos que especular. Una de las cosas que se señala es que estos viejos masones no los encontraron suficientemente aptos. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es que así se enseña, digamos, que de alguna forma les faltaba nivel para recibir esta información en ese nivel de profundidad. Entonces nace esta masonería especulativa carente de esta información. Es como si a mí me pasa, siempre he usado ese ejemplo, como si a mí me dijeran, mire, aquí tiene usted la partitura de la novena sinfonía, es maravillosa, pero si yo no sé solfear, no voy a entender nada de esa novena sinfonía o de cualquier música que me pasen, porque no sé no sé descifrarla, no sé escucharla. Ustedes saben que una persona que sabe solfeo ve una partitura y es capaz de ir escuchando la música, porque obviamente se imagina las notas y las percibe en su interior. Es muy parecido. Le entregaron las ceremonias y rituales, pero no le enseñaron a solfear, digámoslo así, no les enseñaron a interpretar. Entonces nace esta nueva masonería especulativa y su orientación fue muy hacia el tema cultural, político. Hicieron muchos aportes, indudablemente, la misma inspiración de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y todo lo que son los esquemas libertarios, la desaparición de las monarquías hereditarias en Europa, etcétera, etcétera, parten también de estos principios humanistas muy profundos de esta masonería especulativa. Pero, y ahí es donde está el gran pero, carecían de esta información esencial iniciática. Entonces es una especie de, podemos decir nosotros, cascarón, que le faltaba esta otra parte. Entonces, esta otra parte, que acabamos de mencionar, quedó con los alquimistas. Y por supuesto, esos viejos masones operativos desaparecieron, ¿no? Obviamente desapareció esa masonería. Quedó solamente la especulativa, carente entonces de esta parte tan importante. O sea que los que son francmasones, los del rito de York, rito escocés, todos estos se les podría llamar como una especie de secta, en el sentido de que se han encerrado en un núcleo humanista. Claro, la palabra secta es un poquitito dura, sí, bueno, pero podríamos decir que pero... es un grupo, claro, es un grupo sí. de personas muy bien intencionadas que hicieron grandes aportes culturales, sin ninguna duda. Hay grandes intelectuales, hay grandes artistas que nacieron de esa masonería. Produjo una tremenda revolución a todo nivel, como digo, cultural, científico, artístico. Pero le faltaba esa otra parte, digo, la parte esencialmente iniciática, ¿ya? Aunque ellos y la masonería mantiene las iniciaciones como una fórmula para ingresar a la masonería, pero lo que carece esa masonería especulativa es de la interpretación correcta de la simbología. Y ante esa carencia, la masonería utiliza una fórmula que te dice, usted interpreta el símbolo, lo que a usted le parezca, ¿ya? Que es una manera de sacarse el problema de encima, porque en realidad bien sabemos nosotros que yo no puedo interpretar un símbolo como a mí se me parezca. O sea, lo más probable es que si a mí se me parece una forma, si hay 100 personas voy a tener 100 símbolos distintos, entonces, o interpretaciones distintas para un mismo símbolo. Y eso es un problema. Para mi gusto es un gran problema. Pero no hay que quitarle el mérito, a eso quería llegar. Tuvieron y tienen todavía un gran mérito, a pesar de todo lo que se puede haber dicho de la masonería, pero tienen un gran mérito humanista y un tremendo aporte cultural absolutamente insoslayable. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué hubiera pasado si esos masones operativos le hubieran entregado la clave? Que en otras palabras significa decir, ¿qué hubiera pasado si esos primeros masones hubieran sido hombres realmente que estuvieran a la altura? Quizá la historia sería muy distinta. Yo creo que sí, porque la palabra secta la que eliminamos quería decir logia, pero como no me salía dije secta, pero quería decir logia, la logia antigua, Claro.
como Rosacruces, otra gente que hay por ahí, ¿no? De las mitologías, y que lo que llevan es perduran el conocimiento antiguo. Aquí en Barcelona tenemos todavía la Sagrada Familia, que es la última catedral que se está construyendo por maestros canteros, se supone, ¿no? Supongo que serán maestros canteros del estilo antiguo, por llamarlo de alguna manera. Maravilla, ¿eh? Exactamente, porque cuando ves la Sagrada Familia, aparte de lo imponente y lo grande que es, y que parece que nunca se acaba, me refiero a la hora de construir, tiene un detalle que no tienen otras catedrales. Es imponente. Exactamente. Entonces, yo no he entrado por dentro, y mira que vivo aquí, no he entrado por dentro, es un fallo mío. No, pero eso es un pecado. Sí, es un pecado básicamente porque siempre está llena de gente. Y yo quiero entrar cuando esté vacía, para poder ver. Sí, es verdad. Para poder ver los símbolos, ¿no? Para poder... Sí. Y siempre está así, ¿no? Hay colas de hora y pico. Yo, claro, yo en un sitio donde hay una cola de hora y pico, yo digo, mira, cuando no haya nadie ya iré. Y como nunca, siempre está lleno, pues después no voy nunca. Ese es el tema. Pero entiendo, Luis, entiendo que con esto de la pandemia ha disminuido mucho el flujo de turistas, ¿no? Ahora ya ha vuelto a crecer, sí, es verdad que ha habido un momento que estuvo cerrado, que no se podía entrar. Ni siquiera se podía entrar, ya. No, lo cerraron totalmente. Con esto de la pandemia se cerró a cal y canto. Se entraba para alguna cosa que se hacía en plan religiosa, porque ya es catedral, ¿no? Ya le dieron el toque de catedral el Papa. Correcto. Y entonces entraron, porque antes era basílica. Entonces ahora siendo ya catedral, ahora es, como decimos, apostólico romano, pues entonces ahora el tema cambia. Entonces ahora han vuelto otra vez a abrir, pero el flujo vuelve a ser otra vez grande. Es que aquí siempre viene gente. No, sí, tienes toda la razón. Yo no he tenido la suerte de estar en Barcelona, espero hacerlo, no en muchos años más, pero sí he estado en otras ciudades europeas y, por supuesto, me interesó en Milán, por ejemplo, y tienes razón, para entrar a la catedral tienes que hacer una fila de 40 minutos, una hora, y caramba que uno se cansa en eso, pero valió la pena, te fijas tú. Pero sí es verdad, es un poquito molesto tener que esperar tanto, pero bueno. Yo entraré, lo que pasa es que no tengo prisa, como vivo aquí. Claro, en algún momento. A la Catedral de Barcelona sí que he entrado muchas veces y a otras basílicas que hay en Barcelona, porque a veces hacen conciertos de vilas, de cuencos, de cosas así, de armonía, y entonces las utilizan para armonizar a la gente, ¿no? Y entonces ahí sí que he ido muchas veces, incluso a grabar, a trabajar allí dentro. Pero bueno, la Sagrada Familia estoy esperando que pueda haber un evento que se pueda ir de alguna manera, que nos dé tiempo, o por lo menos entrar con un experto que nos diga realmente la simbología, ¿no? Más que ir tú por tu cuenta y no enterarte de nada. Claro. Me gustaría ir con un experto de simbología. Bueno, Javier, las preguntas las he hecho yo y quiero decir... no, pero muy bien. Mira, si cuando tú haces preguntas, yo estoy seguro que también estás interpretando a gente que está escuchando, así que no hay problema. Sí. Yo te voy a decir, ¿los Rosacruces también están dentro de la alquimia? Sí, a ver, los Rosacruces tienen muchos aspectos alquímicos y símbolos alquímicos. El Rosacrucismo tiene una característica que es el hecho de que son sumamente místicos. Es muy hermoso el Rosacrucismo. A diferencia de la masonería, si lo podemos poner en paralelo, que la masonería es un poquitito más racional. Los Rosacruces son muy místicos. Está la rosa y la cruz, que es un símbolo crístico. Y claro, tienen símbolos alquímicos. No obstante, no son alquimistas, naturalmente, pero la alquimia permeó toda la cultura europea y llegó hasta vastos lugares y por lo tanto inspiró mucho de lo que nosotros conocemos y en parte, por supuesto, a los Rosacruces, sin ninguna duda. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Te vemos de aquí a 15 días. Por favor. Gracias a ti, Luis. Y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Y ojalá con algunos alumnos en el curso que parte el próximo martes 18. Yo espero que los que nos estáis viendo, si queréis, ya la habéis visto que esta enseñanza es superior a la de los masones, ¿vale? Ha quedado claro. Es superior también a lo de los Rosacruz. También ha quedado claro. O sea, yo os lo digo para animaros. O sea, es decir, estáis aprendiendo algo que es mucho más profundo, mucho más hermético, mucho, no sé cómo llamarlo, esotérico, ¿cómo lo queréis llamar? No sé, para mí es enseñanza pura y dura, es historia. Entonces, ahí está, venidas de la época, pues, de la Sumeria, del Egipto, de toda aquella época, ¿no? Entonces, yo, si fuera vosotros, haría esto porque, bueno, a mí es que me tocan estos temas y aprender todo lo que es de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues esto aquí te da esa clave espiritual para que puedas seguir hacia adelante. Apuntaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Luis. Un gusto verte y será hasta la próxima vez. Muchas gracias. Ok. Hasta ahora. Bueno, pues yo ahora vuelvo en un minuto y algo, volveré.